Él ha sido un hombre muy golpeador. La golpeaba, pero como para callado. Que Dios me castigue si estoy mintiendo. Son puras falsedades que está hablando ya. Algún día le dije, me las vaya a pagar, le dije yo, te vas a hacer dejar de más te duela. Y me está engañando con mi propio hermano. Gracias a Dios saqué este odio que tenía, porque de verdad que lo odiaba. ¿Quién golpeó a la señora si no fue usted? Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Nora y doña Priscila en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Y señorita don Gloria. Humberto vía Skype. Buenas tardes también, don Humberto. Buenas tardes, señorita Gloria. Doña Nora, ¿cuál es su caso? Señorita, yo vengo a pedir el divorcio ¿Ya? y en mi casa. Estaba repitiendo Dígame. que la casa, que la casa le corresponde, que... Ustedes tienen un cese de convivencia del 17 de agosto del 2020. Sí, sí, señorita Carmen Gloria. ¿Cuándo se casó usted? El año 1970, un 10 de agosto. Hace tiempo ya. Años. Años de... ¿Y este cese de convivencia se lo notificó al caballero? ¿Ah? ¿Le notificó al caballero este cese de convivencia o fueron No, lo juntos? saqué yo sola porque yo no tengo contacto con él. No. Él Ya. tiene un alejamiento hacia mí. ¿Hubo hijos de este matrimonio? 2 hijos, señorita. ¿Qué edad tienen? 50 y 49 años. Ya, ambos mayores de edad. El niño de 49 años enfermo, discapacitado, no camina y no habla. ¿Y recibe pensión de alimentos por él? Por el padre no le quiere dar, dijo que no. Yo fui a una mediación y me dijo que no porque prefería ir preso antes de darme plata para mi hijo. Ah, sí. ¿Y siguió adelante usted con la acción judicial, con la demanda? Porque la mediación es una instancia prejudicial para llegar a un acuerdo. Si no se produce el acuerdo, con el acta de mediación frustrada, usted pasa al paso siguiente, que es la demanda. ¿Siguió adelante con eso? No, señorita, porque ese día le estaba pidiendo 50.000 pesos, me dijo que no. Después le dije que me diera 30 por último, me dijo que no, tampoco. Y ahí me dijo, no, prefiero ir preso, irme preso antes de darle plata. Cuando suceden casos así hay que seguir adelante con la demanda, porque no es que ellos quieran o no quieran. Esa primera instancia es de buena voluntad, pero el tribunal después no le pregunta si quiere o no quiere pagar, le impone un monto de acuerdo a los antecedentes. Hay una obligación de los padres de pagar pensión de alimento en favor de los hijos. Y cuando se tiene un hijo con una incapacidad permanente, como en el caso suyo, la pensión de alimentos es de por vida, para siempre. Sí, Tiene me dijo- siempre la obligación de pagar alimentos para su hijo. Sí, me dijo el abogado de la municipalidad, pero él no me dijo porque como mi hijo saca de pensión. Entonces me dijo que esa pensión no tenía nada que ver con la Él pensión. puede decir lo que quiera, pero el tribunal es el que tiene que dictaminar los alimentos. Usted me habló de una casa también. Sí, es mi casa. Ya, ¿esa casa la adquirieron juntos? Sí, es de madera, la casa. ¿Ustedes Sí, lo estaban que- casados en sociedad conyugal? Sí. Sí, lo que vale que en ese momento fue el sitio, porque cuando los conseguimos el sitio, que yo más hice todo trámite por eso, después con el tiempo me dijeron que tenía que tener 200 cotas para quedarme con el sitio, si no me lo quitaban. Ahí hay imágenes de la casa. Esa es la Y casa. yo, claro, esa es mi casa. ¿Y efectivamente este caballero salió de la casa ya en el 2020 o fue antes? ¿Cómo? Sí, cuando salió de la casa, cuando lo Cuando él sacamos. se fue en el 2020 efectivamente. Sí, ese día que él la golpeó. Sí, ese día que me Por pegó. violencia. Sí, mucho. Toda mi vida, señorita, desde 49 años que yo arrastrando este sufrimiento con él. Él ha sido un hombre muy golpeador, alcohólico, agresivo, todas las tiene todas. ¿Usted qué relación tiene con la señora? Es mi abuelita. Ella es mi abuela, es mi nieta. Sí, soy la abuelita. Entonces yo ya no, señorita Carmen Gloria, yo me quedo divorciada, yo no quiero más estar con él, yo no puedo seguir más con él. ¿Y por qué aguantó tanto tiempo, señora? Porque en esos años no había tanto apoyo como ahora hay para la mujer. Entonces yo ahí me fui quedando, que pasaran los años, que me golpeara. Una vez estaba embarazada de mi hijo, tenía 8 meses. Me pateó en el suelo, me pateó en el suelo por culpa de la hermana, porque vivíamos en ese tiempo con él, con la hermana de allegado. Me pateó en el suelo, así como lo hacía muchas veces. ¿Y esta fue la única vez que usted demandó, la última vez? ¿Usted Ahora denunció? el año... Esa fue la segunda vez. Esta fue la segunda vez. Sí. O sea, había una porque denuncia anterior. Sí, el año 2014. anteriormente también un día nos dimos cuenta que él la estaba golpeando y interferimos todos, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y ahí llamamos a los carabineros para que lo sacaran de la casa porque eso fue como la gota que rebalsó el vaso. Porque él durante el tiempo
la golpeaba, pero como para callado, como para que nadie se diera cuenta. Entonces, esa vez que todos nos dimos cuenta fue como una violencia ya más, como que se desató, fue más grande. Claro, se pudieron hacer parte todos de Exactamente. defender a la mamá. Sí. Don Humberto. Dígame. Buenas tardes, señorita Gloria. Buenas tardes. ¿Está de acuerdo en divorciarse de doña Nora? Señorita, yo le voy a contar la verdad. La verdad. Dice que yo la pateé en el suelo jamás, Sí. y en brazato ya. Dice, ¿Qué cuenta? ¿a dónde? Palabra que es cierto, mire, cuando me sacaron los carabineros fue un disgusto así de verbal, así nomás de palabra. Entonces cuando empezó a gritarme ella que tenía que irme, Ni que la siquiera está dejara hablando sola, de la misma situación. entré a mi pieza y me fui a acostar. Eran como las 7 de la tarde. No estaba tomado nada, estaba san y bueno. Y llegó ella, llamó a los carabineros llegaron, e incluso antes que llegaran los carabineros, me quiso echar abajo la puerta, me rompió la puerta del dormitorio mío. Porque me pegaba, me Quedó estaba un pegando. buque, así un buque No, tranquila, no, déjalo grandote. que termine. Yo le dije, ¿qué estáis haciendo? Me estáis diciendo paso a la puerta. Y me empezó, infeliz, desgraciado, te voy a meterte preso. Y lo llamaron los carabineros y los carabineros llegaron y me sacaron de la cama. Mentira. Entonces yo ya salí así con pura polera y me dice, póngase chaqueta. Me puse una casaca, le dije, y ella, mi señora, y mi hija, el yerno, y toda la familia de mi yerno estaban ahí, y dijo, llévenselo nomás, dijo, porque este es malo, que yo era malo, cuando yo le pegaba de patada y ahí arrastrado en el suelo, yo jamás he hecho eso, por favor, crean, ella lo que quiere que hacer con la casa. Ahora, ¿por qué no me sí? ¿Por qué me engañé con mi hermano? ¿Ah? ¿Te acordáis cuando te fuiste? Ahora siempre estábamos bien, y yo estaba trabajando, ella tomó al niño en la silla de ruedas, se llevó a su ropa, todo, y me dejó en blanco. Me llevó hasta losa, llevó cuchara, servicio, todas esas cosas. Y cuando llegué en la tarde yo empecé a buscar que dónde estaba la Nora. Mi hija, la Claudia, le dijo, no sé, papi, dijo, pues que se fue donde la Juana, donde la hermana de ella, allá con Chalí. Sí, no te dicho. El tiempo llegó. Lo aconsejó. La Nora lo aconsejó. Sí. Viene el tiempo, Está hablando como de llegó tres de que- situaciones distintas. señorita Gloria, No ¿me es está la misma escuchando? historia que está hablando. Estoy escuchando. Mire, Acá me señalan que usted está Esto- mezclando tres historias distintas. Una historia es cuando la señora señaló que ella estaba embarazada y usted la había golpeado en el suelo. Sí. Otra historia es el año Mentira. 2014, cuando tuvo un problema que aparentemente también estuvo vinculado a su hermana. Y una tercera historia es el año 2020, en agosto, cuando terminan sacándolo de la casa. La señora y su nieta han señalado que usted está mezclando estas tres historias. señorita, se lo juro, palabra cierta, por mis padres lo juro que son muertos ellos, que Dios me castigue si estoy mintiendo. Son puras falsedades que está hablando ella. Ella lo que quiere es quedarse con la casa. Y me está engañando con mi propio hermano. Díganme, ¿por qué me dejó solo 6 meses? Y estábamos de buenas, porque yo estaba trabajando. Cuando llegué del trabajo yo no encontré nada. Y le pregunté a mi hija, le dije, oye, tu mamá. ¿Cuándo ocurrió ¿no se eso? va? Y me dijo, pues, ¿Cuándo ocurrió eso? esto va a ser más de 4 años ya. O sea, ¿se refiere a los hechos ocurridos en el 2014? Yo creo que sí. ¿Algo que después 6 señalar, meses señora, volvió. respecto a qué fue Sí, lo que pasó esa Eso vez? fue lo. Esa Fue fue la primera vez que lo saqué de la usted casa. Sí. Ya. Pero lo que está hablando ¿Qué? Toso, la hermana, Toso le aconsejó a la hermana. Toso la dijo la hermana. Hermano. Porque cuando fuimos a la mediación para que me diera plata para mi hijo, la hermana le dijo que le dijera que él pagaba arriendo, que pagaba agua, que pagaba luz y que pagaba para comida a la hermana. Eso Toso se lo dijo a la hermana para que ese día lo dijera él en la mediación. ¿Y qué pasa con este hermano que dice que usted le habría sido infiel? Sí, señorita. En el año 2004 fue. Yo una vez le dije, llorando, pegando, porque me pegaba tanto que me pegaba, porque ¿sabe por qué me pegaba? Porque el hecho de que yo le contestaba. Él no puede decir que él me pegaba porque me encontraba sucia en la casa o los niños solos.
Él me pegaba porque yo Y le aunque así hubiera contestaba. sido, nadie tiene derecho a pegarle por ninguna razón. Entonces yo, esa vez le dije, llorando, le dije, ¿sabe, señorita? Algún día el tío me las vaya a pagar, le dije yo, y te va a hacer, te dije, te va a hacer que además te duela. Él ha sido un hombre muy golpeador. Que Dios me castigue si estoy mintiendo. Son puras falsedades que está hablando ella. Algún día el tío me las vaya a pagar, le dije yo, te va a hacer que además te duela. Y me está engañando con mi propio hermano. ¿Quién golpeó a la señora si no fue usted? Él ha sido un hombre muy golpeador. Que Dios me castigue si estoy mintiendo. Son puras falsedades que está hablando ella. Algún día el tío me las vaya a pagar, le dije yo, te va a hacer que además te duela. Y me está engañando con mi propio hermano. ¿Quién golpeó a la señora si no fue usted? Muy buen martes para todo, un día helado aquí en la capital de nuestro país, pero ya empezando la semana y nos vamos a pasar el frío viendo el programa y el capítulo que estábamos viendo, que está muy interesante, pero antes, un consejo. El hogar es la primera escuela. Por esto, Cecilia y Cristian adaptaron los espacios de su hogar para favorecer el aprendizaje de su hija Monse. Isi quiso ser parte de este proceso a través de terapia de hogar, ampliando sus espacios para generar un dormitorio adaptado para el desarrollo de la reina del hogar. Porque cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Descubre más en www.isi.cl. Y estábamos viendo el caso de Nora. Tras 40 años de vivir y sufrir una relación violenta con su exmarido, sus nietos fueron quienes rompieron este ciclo, quienes por alguna razón no transmitieron esta herencia de violencia. ¿Cómo lo hicieron y cómo desarrollamos el final de esta historia? Sigamos viendo. ¿Sabe por qué me pegaba? Porque el hecho de que yo le contestaba. Él no puede decir que él me pegaba porque me encontraba sucia en la casa o los niños solos. Él me pegaba porque yo Y le aunque así hubiera contestaba. sido, nadie tiene derecho a pegarle por ninguna razón. Entonces yo, esa vez le dije, llorando, le dije, ¿sabe, señorita? Algún día el tío me las vaya a pagar, le dije yo, y te va a hacer, te dije, te va a hacer que además te duela. Le dije yo, ¿sabes? Yo con el hermano por parte de madre. Él me pretendía a mí y yo estuve con él 2 meses. Eso fue todo, nada más. Que en O todo sea, caso, ocurrió ese hecho. ¿Dónde Sí, se- sí, Y ocurrió, se sí, no- conversó y se... Sí, y no, él igual decidió yo creo seguir que con eso usted. no viene al caso porque... No, por supuesto que no, pero era bueno aclararlo para que no quede ahí Claro. volando como él trataba de dejarlo como un hecho actual, como que había sido la razón por la cual se había terminado el matrimonio. Y No. según lo que ustedes están diciendo, don Humberto, la señora acaba de informar que este hecho ocurrió en el año 2004, hace ya muchísimo tiempo, y usted siguió años después, más de 10 años después con la señora. ¿No Él viene incluso- al caso sacar a ventilar este asunto? Yo incluso una vez lo pillé. Él fue infiel toda la vida conmigo, toda la vida. Y yo, ¿sabes? Fue la primera vez que fui infiel con él. Yo no lo niego. Esa fue la primera y le dije, te va a hacer que además te duela, le dije yo. Para que vea, le dije, todo lo que me haya hecho sufrir, los golpes que me haya dado. Me pegaba de patada, de combo. Desgraciadamente mi vecina falleció, pero ella la que salía a defenderme. Yo a veces en la noche, él llegaba curado, y yo, mi hijo durmiendo, chiquito, con el cuerpo caliente, ¿sabes? Yo tenía que sacarlo y arrancar para la calle. Eso no me dijiste mentirosa, Porque llegaba porque lo borracho, hiciste. llegaba Borracho. borracho, agresivo. Juntaba, Por- ¿sabes qué? A veces llenaba la casa de gente de hombres. Yo siempre cuántas veces le decía, esto parece una cantina, porque canto música, tomando copete, todo, y yo cocinando. ¿Se acuerda de esos hechos, don Humberto? Señorita, por favor, yo jamás he estado tomando, como dice ella, borracho y que se ya a Si un todos los vecino del vecinos se dan frente cuenta, todos se saben. les hace el pasaje. que dice borracho y qué sé yo soy más pasivo que nunca. ¿Sabe qué? No me gustan los problemas. Yo incluso no le pido ni que comer nada, yo tranquilo, y no curado no, si jamás me he curado yo. Antes, cuando estaba Nunca soltero, se ha sí que me he curado. Jamás se ha curado. No, pero no, sí, yo me he curado cuando era sano y bueno, cuando estaba soltero. Claro, casi todos los curados se curan cuando Sí. están sanos y buenos. Señorita, por favor. Pero si lo estoy Creo escuchando, que- pero dígame cosas coherentes, pues caballero. Ya, le voy a decir. Lo que quiere ella es quedarse con el sitio y largarme para afuera. Eso cuando ya me lo ha este sitio- dicho. Eso ya me lo ha Ay, dicho. no. Le estoy preguntando otra cosa. Dígame. Le pregunté sobre los hechos de violencia que su mujer nos cuenta. Sobre el consumo excesivo de alcohol. Sobre eso le pregunté. Y usted insiste en hablarme del sitio.
No, si está bien. Tomo, pero un vasito máximo con bebida a la hora de 12, y de ahí no tomo más. Pregúntale a los vecinos, que les digan los vecinos. Así es así, como dice ella, que yo me lo llevo puro tomando Mire, y invitando a los vecinos a fiesta. ¿y por qué entonces Carabineros, cuando concurrió a su casa el día 23 de junio del 2019, lo encontró a usted en estado de ebriedad si usted nunca toma? Jamás he estado curado. ¿Está ¿Le gustaría- mintiendo, le gustaría- Carabinero? Usted se Los encontraba en carabineros- estado de ebriedad y enojado. No, no estaba enojado. Incluso yo me fui voluntario. Pero cuando me ebrio dice, sí. Señorita, le repito que no. Está san y bueno. Si no, son puras San y calumnias. bueno, Bien, me no, gustaría no. conocer el carabinero que me pueda sacar de ahí. La señora hacerle una tuvo pregunta. golpes en su rostro ese día. ¿Quién le pegó si no fue usted? Ella me pegó, A ella llegó usted. mi yerno. ¿Y a ella quién le pegó? Si no fue usted. Se lo juro, por Dios santo que no, nunca le pegué. Ella me pegó como en la cabeza aquí, y yo cuando salí para afuera para que no me pegaran, Su mujer Felipe, tenía hematomas en las extremidades, la muñeca izquierda, lesiones de carácter leve, contratadas. Número de Eso es lo atención que del puso- médico que la atendió. ¿Quién golpeó a la señora si no fue usted? le repito que yo 5 no le he pegado. puntos. Sí, usted me puede repetir 1000 veces, me puede repetir hasta el infinito lo que me está diciendo, pero no me da ninguna explicación lógica. Aquí hay constatación de lesiones, se habla de 5 puntos de riesgo alto, indicadores de violencia intrafamiliar, bla, 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 hematomas, una serie de datos de atenciones médicas, y ese mismo día es el día que a usted lo sacan de la casa de la señora. Si no fue usted, ¿quién fue? Si usted insiste que usted no fue, ¿quién fue? ¿Quién golpeó a la señora a tal punto de que le tuvieron que poner 5 No la he puntos? pegado. Señorita, no la he pegado, palabra que es cierto. Sus pura- hijos o su pura- hija tiene edad suficiente para acordarse de todos estos años que convivió con usted. Pero entre 50 la hija, años. Escuchemos qué tiene que contar su hija. Vivir con mi papá es... Yo creo que en una pura palabra no es papá. No es papá, no, una persona así no puede haber tenido hijo, tan maltratador que fue, tan golpeador. Me truncó tantas cosas. Me pegó como cuando le pegaba a un hombre, como que peleara con un hombre cuando tenía 15, 12, 8. No me dejó estudiar por él, porque según él, imagínate, si yo sabía leer y escribir, daba basta y sobraba. No pude seguir estudiando. Me tuve que poner a trabajar a los 15 años de empleada, puerta adentro, con 15 años. Entonces no tengo ni un recuerdo bueno, no tengo. Pero sabes que lo único que me conforma, que yo se lo dije a mi mamá hace poco, gracias a Dios saqué este odio que tenía, porque de verdad que lo odiaba. Gracias a Dios, no sé en qué momento, ya es como un caballero, ya una persona. Yo he pasado por al lado de él, nos tenemos que topar, tengo que ir a la feria al otro lado, me topo con él. Y era una indiferencia total. Entonces, ¿qué recuerdo puedo tener de él? Tal vez puedo tener recuerdos de un vecino acá, pero de él no tengo recuerdos buenos, porque quiero cerrar, quiero bloquear, me quiero olvidar de todo eso. Él es alcohólico, él se paga y lo primero que él asegura es su vino. Es cuando tú, una dueña de casa, asegura las mercaderías, las cuentas. Él asegura su trago. Él anda en bicicleta, en su mochila, echa todo, porque siempre lo ha hecho. No es que digamos, porque ahora está solo, no. No son cosas que él está haciendo ahora, la ha hecho toda la vida. Toda la vida en la casa hubo trago. Toda la vida. Él primero su vino. Después yo creo que esos recuerdos, no, si te había para comer, comeríamos, no tengo idea. Se perdió una buena mujer, se perdió 2 hijos, se perdió sus nietos, porque mi hijo no tiene ni un contacto con él, nada. Yo no necesité un papá en el colegio que me defendiera y que fuera a una reunión, que fuera algo. No lo tuve. No tuve un abrazo, que me quisiera sentir un cariño de un papá. No, eso no lo tuve. Entonces yo no sé lo que es un papá, po.
Ni siquiera eso lo conmueve, Dice yo que creo. Don Humberto, ¿Cuál? don Humberto, Dígame. póngame atención. Aquí usted no está hablando con uno de sus amigos, ni está hablando con alguien de su familia a quien le tenga miedo. No te- Está hablando conmigo, en mi calidad de Sí, abogada señor. y de mujer. 1. Tengo el parte policial de la última agresión que usted le hizo a su mujer, donde se constataron lesiones, hubo intervención y asistencia médica para su mujer, donde Carabineros lo sacó a usted con una orden y no lo dejó entrar más a esa casa. Tengo la evaluación que hicieron los tribunales de familia, donde se derivan sus antecedentes al Ministerio Público para la persecución del delito de lesiones y amenazas en contra de su mujer, donde se hace una descripción bien detallada de sus actos. Tengo el relato de su mujer, tengo el relato de su hija. Insisto, usted no está hablando con una de sus amigas o con alguna mujer que le tenga miedo. Por el contrario, siente la obligación y el deber de increpar directamente, fuerte y claro a un hombre que bajo el supuesto dominio ha violentado, insultado y ninguneado a la madre de sus hijos durante más de 40 años. No saca nada con tapar el sol con un dedo. El peso de la prueba, señores, de los antecedentes que hay acá es suficiente para que usted tenga una sola opción, que creo que es bastante difícil generalmente en los hombres golpeadores. Ser honesto. Generalmente un golpeador, bajo mi apreciación, son hombres muy, pero muy cobardes. Y que cuando se ven descubiertos, niegan los hechos. Y cuando no pueden defenderse, en vez de tener la hidalguía de pedir perdón y corregir el camino, arrancan. Esas son las dos opciones. Negar todo y hacerse el loco o arrancar. Pocos valientes asumen, piden perdón y corrigen. ¿Cuál es su opción? Señorita, por favor. Usted está hablando de más lo que le ha dicho mi señora. Esas son... Le repito, Sí. tengo el parte policial con la constatación de lesiones en un servicio de asistencia pública de su mujer. Tengo el informe del Tribunal de Familia que derivó al Ministerio Público. Y tengo además el testimonio de su mujer y su hija. Sigue tapando el sol con un dedo. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? Lo que pasa, ella quiere quedarse con la casa. Ahora no está conforme que... Y usted quiere quedarse con lo poco de honra que le queda. Marisol, da una rabia. Y insisto, y aunque a muchos les molesta, porque cuando me toca enfrentar hombres violentos, algunos que se creen no violentos terminan insultando a través de las redes sociales. Pero siento que es un deber. Porque están acostumbrados a manejar la situación a su antojo, amedrentando, amenazando, asustando, golpeando. Y terminan haciendo lo que quieren. 40 años viviendo con esta mujer. 40 años de una evidencia. Miren cómo estoy acá encima de la mesa. Total evidencia documentada respecto a los actos de violencia. Y quien insiste en negar, en bajarle el perfil. Pero hay un daño tremendo en 2 hijos, en una mujer. Y quiero que, no sé por dónde empezar, tú a lo mejor en tu conversación con él lo tienes más claro, pero me parece importante sí tocar el tema que doña Nora trató de esbozar y que creo que es un grave error bastante común en nuestro país, de decir, lo que pasa es que con el alcohol, lo que pasa es que cuando toma. Yo creo que acá hay varias cosas que decir. Humberto dice que le estás creyendo a mi ex mujer o mujer. Yo cuando evalúo, cuando analizo desde la nada misma e intento ir recabando información. En este caso, hablamos con 4 personas. Yo hablé con 4 personas extenso, estuve muchísimo rato. Y tengo que decirte, Humberto, que no saliste bien parado. ¿Sabes por qué, Carmen Gloria? Porque sin saber que había aquí maltrato de base, él empezó a hablar de una manera tirana, en donde intentaba manejar absolutamente mis opiniones, mis preguntas, y ya eso hace que uno como profesional diga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando uno contrastaba lo que él decía, en vez de negar, odiaba absolutamente. Y eso es muy típico de las personas que son maltratadoras. Acá lo hizo cada vez que hablamos de los hechos y decía, ¿pero qué pasa con estos hechos que narra la señora? Es que hablemos del sitio. Pero créame. Y cuando uno le dice, ok, análisis de credibilidad del relato, ¿qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, ¿cuál fue el problema cuando usted se fue de la casa? No sé.
a ver, pero tiene que haber partido con algún problema, con alguna discusión. No, es que ella es una señora idiota y el problema fue idiota y por eso llamó a los carabineros. Es incapaz de dar base creíble a lo que él habla. No ha dado ningún ejemplo, Carmen Gloria. Nada. En cambio, por este lado, Nora es capaz de decir, pasó de cierta manera, en qué día estábamos, qué estaba pasando, qué estaba sintiendo, y eso muestra de entrada que todo lo que está contando Nora no y hay puede un ser relato inventado. extenso en el parte policial y en la declaración del tribunal también. O sea, tanto que el tribunal deriva esto al Ministerio Público. No Exactamente. es un Entonces, invento. No. es importante que nosotros nos demos cuenta también de las personas que hablan del maltrato, realmente si son maltratadores o no. Él es incapaz de dar algo concreto que nosotros podamos decir, sí, la verdad es que está poniendo de su parte Nora porque quiere la casa. Yo no veo eso por ningún lado. Por otro lado, acá hay algo súper concreto, y es que él tiene un hijo con una discapacidad grave, gravísima, y tanto su mujer como sus 2 hijos, incluyendo a su hijo discapacitado, sufrió una violencia concreta. Y esto va más allá de violencia solo hacia la mujer, es una violencia generalizada. Él es una persona violenta. Y eso no es producto del consumo de alcohol. El No. consumo de alcohol, como yo decía, es un desinhibidor, ¿o no? Exactamente, el consumo de alcohol hace que sea más fácil, más rápido que él muestre sus impulsos, pero él es de base una persona violenta. Nadie que no sea violento por tomarse un trago se va a poner violento. Sí. Exactamente, porque lo que hace el alcohol es que desinhibe todas las barreras que ponemos para comportarnos de la mejor manera posible, se caen. Y ahí aparece la violencia, por ejemplo. Que creo que ese es un mito importante que hay que derribar en nuestro país, porque muchas veces se aguanta la violencia en razón de justificarla detrás del alcoholismo. Es que si él no tomara alcohol no sería violento. Mentira, sería violento igual. Igual, lo que pasa es que hace que sea peor con el alcohol. Pero la violencia tiene que haber estado vista desde diferentes perfiles durante toda su vida, no solo cuando él tomaba. Me quedo con la sensación, y no sé si estoy equivocada, corríjame usted, señorita, que lo vivió más de cerca, o tú, Marisol, que pudiste conversar con ellos, como que este círculo de la violencia en el que estaban se rompe en razón de los antecedentes que maneja el resto de la familia de la gravedad de los hechos. O sea, como que doña Nora vivió 40 años con este martirio, con este infierno, hasta que toda la familia, incluido yernos, cuñados, se dan cuenta de la gravedad. Y más que nada, yo creo, cuando nosotros como nietos fuimos como creciendo y O sea, ya dándonos es la cuenta. tercera generación la que Sí. decide reaccionar. Sí, sí, porque mi mamá en realidad lo que ella como hizo para protegerlo a mi abuelita y a su hermano fue quedarse en la casa. Quedarse en la casa, conocí a mi papá, ellos construyeron su casa en la parte de atrás donde vive mi abuelita, que es una casa independiente. Después nacimos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos 3 hermanos. A nosotros mi mamá siempre nos contó la verdad. Siempre nos dijo cómo era él. Y bueno, él siempre fue distante con nosotros. Nosotros nunca hemos... Tanta rabia, tanta impotencia. Nunca hemos porque sentido la como- violencia es súper difícil, lo hemos hablado muchas veces. Es súper difícil romperla, salir de ahí, escapar de ahí para Sí. una mujer. Siempre es difícil. Pero cuando estamos además en un estado de situación de necesidad, cuando no hay, con suerte, para parar la olla, cuando además tiene un hijo con una discapacidad tremenda, es aún más difícil. Entonces, a veces, por irracional que parezca, y es lo que cuesta que la gente entienda, a veces muchas mujeres deciden aguantar esa violencia irracional, inadmisible, porque no tienen dónde ir, Exactamente. porque no tienen cómo salir de ahí. Y eso es un gran obstáculo. Y eso fue lo que le pasó a Nora, que ella decía, me tengo que quedar aquí por mi hijo sabiendo que estaba Por lo menos para tener durmiendo para con el comer. enemigo. Claro, porque además su hijo tiene necesidades especiales, no es un hijo que uno pueda llevar a cualquier lugar, no se desplaza, tiene dificultades para comer, no habla, entonces es muy difícil. Pero ¿sabes aquí cuál es la luz de esperanza, Carmen Gloria? Tu mamá, su hija, Claudia. Ella, a pesar de haber vivido siendo Que fue la que maltratada, habló en el video. exactamente, vivió siendo maltratada, vio a su hija maltratada, a su hermano maltratada, ella jamás ha maltratado a sus hijos y sus hijos están muy orgullosos de ella. Rompió la transmisión generacional. Pero ¿sabes cuál es el problema aquí? Que ella, Claudia, es la que se hizo cargo de todo. Entonces se quedó viviendo en la casa con su mamá, posponiendo sus sueños, posponiendo muchas cosas que quería para cuidarla y para cuidar a su hermano, sabiendo que ella va a tener que estar ahí siempre.
Y toda la vida siguió pasando y ella se quedó ahí. O sea, le agradecemos porque gracias a ella se cortó este ciclo de maltrato, pero al mismo En un tiempo... costo alto. Exacto. Por eso que la vimos en la nota, está tremendamente afectada, Sí. no está bien emocionalmente ella. Ella dice que ya no está con rabia, pero sí está pasando por otras etapas de vivencia post-maltrato. Y quizás sería muy bueno, Claudia, te animo a que busques un poco de ayuda porque así vas a poder sanar y también poder crecer mucho mejor en relación a tu imagen de paternidad, a tu imagen con tus propios hijos y con tu mamá. Muchas gracias, Marisol. De nada. Don Humberto, como Dígame. verá, no saca nada con venderme la pomada porque ya los hechos están clarísimos. Le propongo algo. Doña Nora quiere divorciarse de usted, no quiere seguir casada con usted, y me imagino que usted tampoco con ella. ¿Sí o no? Yo, escúcheme, yo no voy a quedar en la calle. Yo no voy a quedar en la calle. La Ya, casa entonces la me va a hice tener yo que para- pagar una pensión de alimento para su hijo, porque su hijo tiene usted el deber, la obligación legal de pagar pensión de alimento en favor de su hijo. ¿Cuánto ofrece de pensión de alimento? Señorita, ¿quiere que le diga algo? Que me diga cuál es la pensión de Sí. alimento que va a pagar en favor de su hijo. Eso quiero que me diga. Cuando yo Señor, compramos la quiero que me mercadería, diga una yo sola la- cosa, no más. Pensión de alimento para su hijo. Está bien clarita la pregunta. Deme un monto. Yo no le puedo dar porque yo estoy pagando acá donde estoy viviendo. no Problema estoy suyo. viviendo Cuando uno acá. tiene hijos tiene que hacerse responsable. Y la ley, cuando usted no se obliga moralmente o éticamente, correctamente, como corresponde a un buen hombre, la ley lo obliga. Así que lo hace por las buenas o lo hace por las malas. Pero pensión de alimentos paga igual. Y él no vive en la calle, él vive donde Es su problema de él hermana. donde viva, es grandecito. Caballero, Una que no paga arriendo, vive en casa propia. yo tengo que problema estar pagando- de... No, sí, pues si la casa es de ella, es mitad de ella y mitad suya. A usted le estoy preguntando por su hijo pensión de alimentos. ¿Cuánto va a pagar? Yo no gano ni el mínimo, señorita. ¿Cómo voy Tuvo a hijos, voy a pues, darle- aunque no gane el mínimo, los padres alimentan a los hijos igual. Ya se lo expliqué. Señorita, Ha sacado Ya, está 10% bien. dos veces. Si usted no tiene cómo pagar alimentos, entonces otórguenle la casa como compensación económica y así no se le cobran los alimentos. Si no, le cobramos alimentos en el tribunal. Así es la vida. yo ahora para la fiesta, para la Pascua, dijo que le habían robado la plata y que si yo fui porque mandé Ya, a que no me interesa esa historia porque ya pasó. Estamos hablando de su hijo. Aquí no se habla de lo que Ese usted día. quiere, se habla de lo que corresponde. O paga pensión de alimentos o le cede la casa a la señora en pago de compensación económica y de alimentos. No, jamás. Jamás le voy a dar la casa. Me lo imaginaba. La casa Se me la costó. vamos a pedir igual al tribunal. Señora, Yo me quiero divorciar, señorita. Yo no quiero más estar con él. Yo quiero divorciarme y mi casa, porque mi casa me pertenece a es mí. que mire, tenemos dos cosas. Este caballero no va a entrar en razón jamás. Es como ir al muro de los lamentos. No va a reaccionar. No Ya no reaccionó. va a reaccionar. No va a reaccionar. Mi recomendación para usted es que usted demande divorcio. No llegue a acuerdo de divorcio con él, a menos que él estuviera dispuesto a otorgarle en compensación económica el 50% de la propiedad. Como yo creo que no va a ser así, demande divorcio. Mira, le voy a explicar algunas cosas a usted. Póngame atención a esto para que tome una buena decisión. Ya. Yo entiendo la prisa, y yo también la tendría en sus zapatos, de querer no tener ningún contacto. Yo la entiendo, lo comparto. Me da rabia que haya tenido que aguantar tanto tiempo por la necesidad donde estaba. Me frustra que nosotros como sociedad no seamos capaces de apoyar a las víctimas y ponerle fin a estas historias del terror. Pero estamos aquí. Ya pasó. Y como decía mi madre, no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Hay que tomar acciones de aquí para adelante. Y para tomar acciones hay que estar bien informado. No olvídese de ese señor que está ahí. Hay que estar bien informado. Que se siga tomando el vasito que tenía ahí nomás. Entonces quiero que me ponga atención para que tome la mejor de las decisiones. El divorcio en Chile puede ser de común acuerdo, divorcio sanción o divorcio unilateral. Estos son los tres tipos de divorcio que existen. Aquí en este programa siempre tratamos de llegar a un divorcio de común acuerdo.
cuando existe vulneración grave, incumplimiento grave de las obligaciones del matrimonio, como por ejemplo cuando hay violencia intrafamiliar, la ley permite tramitar un divorcio sanción, porque es una sanción, un castigo que se le impone al cónyuge que no cumple con una obligación esencial del matrimonio. Es decir, aquí a don Humberto, que faltando a los derechos esenciales suyos, la vulnera, la golpea, la maltrata, la insulta. El divorcio unilateral es cuando uno de los dos no quiere el divorcio, ya sea porque no se llegó a acuerdo o porque quiere seguir casado. En este caso en particular, usted tiene estas dos acciones, cualquiera de las dos a su decisión. Un divorcio sanción porque tiene una acción judicial interpuesta, que no sé si habrá obtenido ya la sentencia o no, o estará en proceso de obtener sentencia. Y esta, la única diferencia que tiene con este otro, es que acá no hay plazo mínimo para solicitarlo. O sea, yo puedo haber obtenido la sentencia de maltrato intrafamiliar hoy y mañana puedo solicitar el divorcio. En cambio, en este, la ley me exige un plazo de a lo menos 3 años. Y aquí, 1 año. Y este es sin plazo. Es el que tiene que hacer usted. ¿Ya? En cualquiera de los tipos de divorcio, cuando hay hijos que son titulares del derecho de pensión de alimentos, la ley obliga para los divorcios a cumplir ciertos requisitos. 1, alimentos. Si yo quiero hacer un divorcio de acuerdo o unilateral o una sanción, si hay hijos menores o hay hijos que son titulares de alimentos, como en el caso de su hijo, que si bien tiene 40 años, tiene una discapacidad severa y por lo tanto va a tener alimentos de por vida, la ley obliga que para este divorcio se hable de alimentos. Y los alimentos, ya lo hemos dicho en el programa, ¿cierto? Es hasta los 21, se puede extender hasta los 28 y en el caso de incapacidad es por toda la vida. O sea, su hijo tiene derecho a que el padre le pague alimentos por toda la vida de su hijo, independiente de la edad que tenga. Si su hijo tiene 60 años y este señor está vivo, va a tener que seguir pagando pensión de alimentos. ¿Te has dado cuenta que todas las cosas buenas y útiles te las enseñaron en casa? Como cuando aprendiste de la calidad e increíble rendimiento de Clorinda. Hoy esa calidad de siempre la encuentras a un precio muy conveniente y en todas partes. Porque en el súper, el almacén de la esquina o en la feria siempre hay Clorinda. Clorinda, lo bueno se hereda. Y estábamos viendo el caso de Nora, 40 años viviendo con un hombre violento, que a pesar de las pruebas, que eran muchísimas, a pesar de las declaraciones de testigos de su propia hija, ni siquiera pudo pedir perdón una vez, hacer algún proceso de remisión, de cambio, alguna pista que nos diera alguna luz de esperanza a pesar de su edad. ¿Cómo resolvimos esto? Sigamos viendo. En cualquiera de los tipos de divorcio, cuando hay hijos que son titulares del derecho de pensión de alimentos, la ley obliga para los divorcios a cumplir ciertos requisitos. 1, alimentos. Si yo quiero hacer un divorcio de acuerdo o unilateral o una sanción, si hay hijos menores o hay hijos que son titulares de alimentos, como en el caso de su hijo, que si bien tiene 40 años, tiene una discapacidad severa y por lo tanto va a tener alimentos de por vida, la ley obliga que para este divorcio se hable de alimentos. Y los alimentos, ya lo hemos dicho en el programa, ¿cierto? Es hasta los 21, se puede extender hasta los 28 y en el caso de incapacidad es por toda la vida. O sea, su hijo tiene derecho a que el padre le pague alimentos por toda la vida de su hijo, independiente de la edad que tenga. Si su hijo tiene 60 años y este señor está vivo, va a tener que seguir pagando pensión de alimentos. ¿Ya? ¿Lo tiene clarito? Sí. Cuando yo voy por divorcio de común acuerdo, puedo tramitar en ese divorcio de común acuerdo qué va a pasar con la sociedad o el régimen patrimonial que ustedes tenían. Y en ese régimen patrimonial que ustedes tenían, que es sociedad conyugal, les correspondería 50 y 50. Pero esto lo coordinamos con el segundo requisito que establece la ley para pedir el divorcio, que es la compensación económica, que es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges para que se le compense en dinero
el haber dejado de trabajar o haber trabajado menos de lo que podía por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Y aquí, señora, y esto es una recomendación personal, en mi calidad de abogado, a usted, pida el 50% de la casa. Porque el 50% restante de la casa es suya en su calidad de socia de la sociedad conyugal, aunque la escritura tenga el nombre de él y aunque él haya sido el que firmó esa escritura. Porque ustedes están casados en sociedad conyugal, la casa fue comprada en 1980 y ustedes se casaron en 1970. Por lo tanto, esa propiedad es de la sociedad conyugal. Sáquese de la cabeza lo que este caballero repite y pregona de que la casa es de él y que la firmó él y que la construyó él. Él, como administrador de la sociedad conyugal, aparece ahí, pero estaba casado con usted y la casa es de los dos. Si yo pido como compensación económica el 50% de la casa, usted se queda con la casa completa. ¿Y eso dónde lo puedo pedir? Aquí o aquí. Señorita, Pero bajo este concepto. ¿Por qué? Porque en el juicio de divorcio no se revisa el régimen patrimonial del matrimonio si es que no hay acuerdo. Solo se revisa por acuerdo. Pero si yo llego por sanción o por unilateral a un juicio, el juez no es competente para disolver la sociedad conyugal ni tampoco ver qué pasa con los bienes de liquidar la sociedad conyugal. Eso se hace en una instancia civil posterior al divorcio, que también es una opción que puede tener. Pero si yo llego por divorcio, sanción o unilateral, puedo demandar de compensación económica. O sea, en la misma demanda de divorcio, yo solicito compensación económica. ¿Se entiende? Sí. Esa es una opción. La opción 1 que tiene usted. La opción 2. La opción 2 es que usted espere y deje para más tarde, a lo mejor, el divorcio. No lo solicite hoy día y hoy día vaya solo, reclame alimentos para su hijo, sin divorciarse. Eso lo vamos a dejar como opción 1A. Y la opción 2, propiamente tal, es que usted demande solo divorcio o llegue a acuerdo solo por divorcio y ahí va a ser alimentos y va a tener que renunciar, si es que este caballero no llega a acuerdo, a la compensación económica. Pero el problema de esta, que fue la opción que usted me pidió y por lo que yo me paré a explicarle al pizarrón, a la pizarra, porque es la menos ventajosa para usted, si nosotros pedimos un divorcio hoy y no hay ninguna posibilidad de que este caballero nos diga por común acuerdo compensación económica y por común acuerdo él va a querer solo, a lo mejor, y tal vez porque la ley lo exige, pagar alimentos. Pero para poder hacer eso usted va a tener que renunciar a la compensación económica. Y después de renunciar a la compensación económica en el juicio de divorcio, no hay otra instancia donde usted la pueda pedir. Y solo va a poder pedir después el 50% que le corresponde a la sociedad conyugal. ¿Me entiende? Sí. Por eso creo que esta opción de llegar a un acuerdo hoy día No es la mejor. yo no se la recomiendo. Para nada, porque no la beneficia a usted. Yo le recomiendo que tiene o espera el divorcio unilateral o confirma que tenga una sentencia por violencia o presenta los antecedentes de que tiene ahí y compensación económica. Y ahí sí creo que le puede ir bien. Y es ventajoso para usted. O sea que tendría que esperar los 3 años. Como usted quiera, puede esperar los 3 años y luego demandar de divorcio unilateral con compensación económica o presentar con los antecedentes que tiene de violencia una solicitud de divorcio o sanción y pedir alimentos y compensación económica. ¿Entiende? Porque la unilateral tiene que esperar los 3 años. La otra es sanción y compensación económica. ¿Alguna última cosa que agregar, don Humberto, que sea en beneficio de la solución de este conflicto o va a seguir diciendo que todo es mentira y bla, bla, bla? Señorita, escúchenme. Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Pero ¿Por yo qué? lo que quiero, mire, escúchenme. Yo soy casado, como le digo, con ella, pero yo necesito mi sitio, yo no andar de allegado. Yo compartimos el sitio, que se vaya a mi lleno y ahí yo le doy el alimento a mi hijo, Ninguna lo que posibilidad quiera. con los antecedentes de violencia que tiene usted. Así que hasta luego, caballero.
¿Sabe? No tiene ninguna obligación de decidirlo ahora, en este minuto. Piénselo. Si usted fuera mi amiga, o mi clienta, o mi mamá, yo revisaría la posibilidad del divorcio de sanción, iría a preguntar en qué está este juicio y iniciaría la acción de divorcio de sanción. Y después, en esa acción de divorcio de sanción, solicitaría que se establecieran alimentos para su hijo, que es un deber, y compensación económica se le otorgara el 50% de la propiedad. Si en el Ministerio Público o los antecedentes que hay por la violencia no fueran suficientes para obtener el divorcio de sanción, entonces esperaría los 3 años. Y mientras tanto lo demandaría igual de alimentos. Eso es lo que yo haría si usted fuera mi mamá, si usted fuera mi amiga, si usted fuera mi cliente. Analicen lo que les expliqué, piénselo con calma y tomen la decisión que crean más pertinente. Y con esto cerramos la sesión. Todo empezó con un Me Too. Una simple frase liberó la opresión de siglos y puso al mundo en jaque por esos roces, caricias y tocaciones indeseadas. En el trabajo, en el colegio, en la calle y quizás el más complejo, en tu círculo más cercano. Ahí puede estar ese depredador sexual que cree tener derecho a tocarte sin tu permiso. Ese mismo que se victimiza y te culpa cuando es descubierto. Pocas y quizás ninguna mujer ha sido ajena a estas situaciones y aún así algunas prefieren transformarse en cómplices, callando y justificando. Hoy te queremos invitar a ser valiente, a convertirte en una de las tantas mujeres que estamos dispuestas a alzar la voz por nosotras, por nuestras hijas, por nuestras amigas y también por ti. Me Too. Sí, yo también fui acosada, pero ya no estamos solas. Este es el gran tema que vamos a conversar hoy, el acoso, que a veces es disminuido, que a veces no se le da la importancia que se debiera o que a veces no se entiende bien y se presta para bromas o juegos. Pero no por eso menos doloroso para las mujeres que lo hemos sufrido, que somos casi todas. Vamos a ver primero una nota introductoria al tema de nuestra querida Paulina Alvarado. El acoso en sus diversas formas ha sido vivido por cientos de mujeres a lo largo de la historia, más allá de su país o cultura. Realidad ignorada hasta ahora. 2017, 15 de octubre, Estados Unidos. Actrices de Hollywood acusaron de acoso sexual al productor de cine Harvey Weinstein. A raíz de eso, la actriz Alyssa Milano generó un tuit invitando a que las mujeres contaran sus experiencias de acoso bajo el hashtag MeToo. El impacto fue mundial, generando una ola de denuncias de acoso. 25 de octubre, Bruselas. Durante la sesión del Parlamento Europeo, algunos eurodiputados levantaron carteles con el hashtag MeToo o hashtag A mí también, pues se acusaba de que dentro de la Eurocámara también habían comportamientos de acoso. Europa se unió al movimiento. A los días, en Madrid, se publica un manifiesto donde 2.000 profesionales del mundo del arte denunciaban hechos de acoso. Paralelamente, en París, habían manifestaciones en contra del director de cine Roman Polanski, tras ser acusado por agresiones sexuales. Noviembre, Senegal. Activistas y asociaciones feministas crean el movimiento @NoPiWoma, en español No me voy a callar, para cuestionar el silencio con respecto a la violencia de género en la nación africana. 2018, 7 de enero, Los Ángeles, California. En la versión 75 de los Premios Globos de Oro nace otro movimiento contra el acoso llamado Time's Up. Actrices pasaron por la alfombra roja luciendo chapas con la insignia del movimiento y la conductora norteamericana Oprah Winfrey entregó un discurso alentador. To all the women who have endured years of abuse and assault because they, like my mother, had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. Abril, España. Se da sentencia por abuso sexual a los miembros de la manada. La indignación se tomó a España creando el movimiento hashtag Cuéntalo. Abril, Chile. Comienza la gran ola feminista, siendo las protagonistas estudiantes universitarias quienes denunciaron una serie de casos de acoso y abuso por parte de profesores y académicos.
Paralelamente, salían los primeros apuntados por el Me Too en Chile por denuncias de acoso sexual, especialmente del mundo cinematográfico. 16 de mayo. Más de 150.000 estudiantes y mujeres de otros espacios de la sociedad caminaron por la avenida Alameda, exigiendo educación no sexista y no más violencia hacia la mujer. Chile se unía a movimientos internacionales que ya estaban instaurados en otras naciones, como en Argentina con hashtag Ni Una Menos y España con la gran huelga feminista, por nombrar algunos. Octubre. Nueva Delhi. En India el movimiento lo modifican a hashtag #MeTooIndia, donde salieron a la luz una serie de testimonios de acoso en la política y en Bollywood. El impacto fue tal que el Ministerio de la Mujer se comprometió a hacer un comité legal y judicial para estudiar los casos. 2019, marzo, África. Hashtag MeToo estalla sobre las actrices africanas, cuando en pleno festival de cine la actriz Assata Soro de la serie El Trono denuncia al director de golpearla y luego romper una botella con la que le dejó una cicatriz en la cara. Esto fue un hecho sin precedente que inició un movimiento llamado hashtag #MemePasPeur, ni miedo tengo. Abril, México. Se crea el hashtag #MeTooEscritores Mexicanos, luego que un escritor fuera acusado de maltratar al menos 10 mujeres. La iniciativa fue replicada por los círculos mexicanos de periodismo, cine, derecho y otros. 25 de noviembre, Chile. Se comienza a viralizar videos de intervenciones en diversos lugares de Santiago bajo el nombre de Las Tesis, quienes entonaban la canción Un violador en tu camino. Esto como una manifestación para erradicar la violencia de género. Mujeres de diversas nacionalidades subieron sus videos cantando la canción, pero en sus idiomas. 2020, junio, China. A pesar de la constante censura que tuvo el hashtag MeToo, de todas formas pavimentó el camino, cuando a raíz de una mediática denuncia de acoso hacia un reconocido conductor de televisión, China avanzó un paso y crea una ley de acoso tipificándolo como delito. Como piezas de dominó, lo que comenzó para denunciar casos de acoso bajo el hashtag MeToo, se hizo un movimiento que perdura hasta el día de hoy, logrando despertar a millones de mujeres que exigen sus derechos a lo largo del mundo. Hashtag como 8M, No es No, Yo sí te creo, Believe Survivors y muchos otros más no son más que un clamor por igualdad de derechos y eliminación de violencia hacia la mujer, incluido el acoso. Si la pandemia ya nos agota, visita e infórmate ahora en www.defensadeudores.cl o escriba al WhatsApp +569 4252 8377. Un equipo experto de abogados está listo para ayudarte a encontrar una solución definitiva a tus deudas. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. Y estamos acá en el estudio con Iskra Pávez. Ella es autora del libro Cuerpo Feminista, Acoso y Resistencia. Me trajo acá 3 de sus libros, así que tengo literatura para todo el fin de semana y esto es lo que vamos a hablar. Narra tu experiencia. Tú sufriste acoso en primera persona. Tú fuiste víctima de acoso. Hola Carmen Gloria, muchas gracias por la invitación y bueno, por el tema que es muy importante, como se veía en la nota. Sí, yo he sufrido diferentes tipos de acoso, callejero, de parte de mi círculo cercano, pero una experiencia que me marcó mucho tiene que ver con el mundo del trabajo, con un compañero de trabajo que fue traspasando como límites de una manera muy sutil y quizás invisible, donde yo me sentía incómoda. Eso quizás yo creo que es lo más importante, como el cuerpo no miente. Cuando tú te sientes incómoda es porque algo pasa. Que eso es súper importante, lo estábamos conversando mientras veíamos la nota de Paulina, de cómo determinar cuando una conducta constituye acoso o no, porque a veces se tiende a convertir casi en una situación de risa o de broma y se le baja el perfil a lo que es el acoso propiamente tal. Una situación puede ser entre un amigo que te hace un masajito porque uno quiere y en ese caso evidentemente no es acoso. O puede ser de alguien que tú no quieres, cuando te incomoda, ya se te refieres tú cuando el cuerpo te lo dice, ¿no? El cuerpo cuando no miente, claro. El cuerpo no miente, uno se empieza a sentir como que la situación te vulnera de alguna manera, te incomoda de alguna manera. Claro, el cuerpo no miente y te manda una señal de incomodidad. Y eso yo creo que es el primer síntoma o signo que una debiera ver. En mi caso, ¿qué pasó? Pasó que éramos compañeros de trabajo y bueno, este compañero, no sé, por ejemplo, a veces me daba el beso como chupeteado. Y yo decía como... O cuneteado, como dice uno, que se te lo da como por acá. Ahora con la distancia social, afortunadamente, eso ya no pasa.
Después, no sé, un día me metía la mano en la cintura. Entonces, eso es lo que te decía, como que iba traspasando pequeños límites. Y claro, yo también, para no quedar de histérica, de grave, decía, ya, me estoy pasando rollos, no pasa nada, qué sé yo, lo del masaje en los hombros, ¿no? Pero no, ya hubo un momento en el que dije, no, esto ya está confuso. Lo hablé con una amiga, eso también yo creo que es súper importante, que siempre las mujeres tenemos una amiga a quien le contamos las cosas, porque una tiende a culparse. Yo, de hecho, me culpé. Dije, bueno, yo estaré también dando pie, o cómo me he visto, qué sé yo. Es como etapa, ¿eh? La primera, según lo que tú me explicabas, es una etapa de inseguridad si lo que está pasando es o no es acoso. Y después viene la sensación de culpa, de sentir que uno tiene responsabilidad en lo que está pasando, que jamás es así. Claro, pero como está la cultura y por todo lo que, bueno, ustedes también han hablado con el programa y lo que hemos visto, ¿cierto?, ahora que ha salido este tema en la opinión pública, las mujeres nos sentimos culpables por muchas cosas y entre otras también cuando somos víctimas de acoso. Siempre se nos pregunta, bueno, ¿y usted cómo andaba vestida? ¿Y por qué andaba a esa hora en la calle? Ahora mismo con esto de la franja horaria a las 5 de la mañana, ¿por qué tú vas a andar a las 5 de la mañana en la calle? Bueno, en ese caso tiene que ver con la culpa. También pasó esto que te digo, que yo me sentía confundida, decía, yo me estaré pasando rollo, esto no es así. Y ahí es donde es bueno hablar con alguien para conversar el tema y ver cuál es la opinión desde afuera. Sí, eso sí, yo creo que siempre buscar ayuda con una amiga, conversarlo, decir, mira, me está pasando esto, ¿qué opinas tú? Yo hablé con mi amiga, ella me dijo, cuidado ahí, ojo. Y yo hice una cosa que en realidad no siempre se hace, pero fui a hablar, porque yo pensé que éramos amigos, o sea, como éramos compañeros, teníamos esta relación como cercana, pero con cierta ambivalencia. Yo fui a hablar con él y le dije, mira, ¿sabes qué? Me siento incómoda con esto del beso y tal. Y él reaccionó muy mal. ¿Se victimizó? Se victimizó. Es como típico también, ¿o no? Es típico, claro, porque de alguna manera, si lo pensamos, no es tan ilógico, porque el hombre acosador es egocéntrico y manipula la situación. Entonces, en este caso, no fue la excepción. Y mi compañero se victimizó, de hecho, reaccionó muy mal. Me dijo, tú me estás tratando de violador, ¿qué está pasando acá? Y dije, a ver, no, simplemente te estoy mostrando mi incomodidad. Y bueno, me dijo, bueno, tú, disculpa si tú te ofendiste. Es como que... La culpa es tuya. La culpa es tuya. Yo conté un chiste y todo el mundo se rió y tú te ofendiste porque tú eres la grave. Entonces, es tuyo el problema, ¿no? Y dije, ya, mira, quizás no vas a entenderlo, no te pido que lo entiendas, pero sí te pido, por favor, que no me saludes así, por respeto, etcétera. Bueno, y ahí en realidad ya se cortó la relación. A raíz de esta experiencia, tú decides dedicarte al tema, trabajar, investigar y finalmente se concreta en este libro donde les puede servir de guía a mujeres que lo han sufrido, que yo creo que es la mayoría de las mujeres. Sí. ¿Cómo evitarlo está acá? ¿Cómo reaccionar, por ejemplo? ¿Te ayuda en eso? Mira, la prevención es súper importante, pero yo creo que cómo evitar es como un poco lo que también a veces pasa con otro tipo de delitos. Sí, son ellos los que debieran evitar. No sé si podemos evitarlo, a veces hay gente psicópata, en fin, qué sé yo, no vamos a entrar en ese tema, es muy largo, pero yo sí creo cómo reaccionar, que eso es súper importante. Esto me llevó también a después poder proponer en mi trabajo un protocolo donde se pudieran regularizar este tipo de situaciones. Yo sé que a veces la gente dice, ay, pero acá en Chile somos de piel. Yo digo, sí, pero es lo que hablábamos antes. O sea, tú como mujer te tienes que sentir cómoda, te tienes que sentir bien en tu lugar de trabajo. Tanto que nos ha costado llegar al mundo de la universidad, llegar a estudiar, llegar a trabajar, ¿no? Las mujeres han sido siglos de lucha de nuestras abuelas y nuestras madres. Y claro, antes quizás las mujeres se nos decía, quédese callada, agache el moño. Bueno, ahora no. Ahora es el momento de que nosotras levantemos la voz, nos unamos y denunciemos de la manera que pueda ser. Como decíamos, hablando con una amiga. En mi caso, yo hablé con la persona. No sé si lo recomiendo porque a veces puede ser también que salga... Contraproducente, sí. Sí. Y también, por supuesto, algo que a mí me ha ayudado y creo que es súper importante también, el tema de la víctima. Se tiene que reconocer víctima. Y ese como empoderamiento, yo creo que en algunos casos, al menos en mi caso, pasa también por tomar la palabra. Yo creo que el poder de la palabra sana mucho también. Iskra, yo te voy a dejar invitada para que vamos a estar todo este mes, como hemos estado durante todo el año, hablando de temas que nos afectan a nosotros las mujeres, temas en los que tenemos culturalmente avanzar. Y nosotros estamos aquí para sembrar y que ojalá en el futuro las cosas sean una igualdad de género que es la que tanto soñamos. Así que muchas gracias por venirnos a contar tu experiencia, pero quedas comprometida para los próximos capítulos de este mes que vamos a estar hablando de acoso.
Y Paulina Alvarado nos tiene algunos datos que es importante que usted tome nota, Paulina. Así es, porque así como el testimonio de Iskra, también les queremos dar una información útil, porque cuando hablamos de acoso existe una fundación, la Fundación Observatorio contra el Acoso Callejero. Ellas en su página web en www.ocac.cl ofrecen dos tipos de soluciones ante esto. Primero, talleres, charlas gratuitas para colegios, también para juntas de vecinos y también sus redes sociales, donde van contando información útil, también muchos envíos, etcétera. Pero además, si tú eres víctima de cualquier tipo de acoso, puedes ingresar a la página y en la parte donde dice te apoyamos, ahí también puedes recibir orientación legal para poder enfrentar esta situación. Si tienes que escribir y contar tu historia, está también el mail denuncias@ocac.cl. Y también estamos conectados con nuestras redes sociales y nos deja una pregunta que se las dejo al estudio. Y nos dice, muchas veces he pensado que soy víctima de acoso, pero no sé si es así o no. ¿Cómo se puede identificar, Carmen Gloria? Muy buena pregunta, para eso tenemos a nuestra experta en materia de género, nuestra querida Yolanda Pizarro, ya amiga, ya. Te puedes decir amiga, ¿cierto? Sí, Vamos, amiga. me siento muy honrada que me digas amiga. No, gracias por permitirme. A mí es el lujo. Además, Oye, este tema que estamos hablando de cómo identificar una conducta que es acoso, a mí me parece súper importante, porque generalmente cuando hablamos de acoso, surgen las bromas. Bromas como, ay, te puedo decir esto porque ahora para ustedes todo es acoso. Claro. Te puedo saludar, te puedo dar un beso porque ahora a ustedes todo les molesta. Entonces, como que ridiculizan o caricaturizan una situación que es bastante incómoda cuando uno la vive. o sea, primero que todo se burlan, porque es una manera de defenderse. O sea, yo escuchaba a Iskra como planteaba, digamos, la historia que le había tocado vivir en su pega, y es lo que nos ha pasado a muchas de nosotros. De nosotras, y también de nosotros. Yo creo que también lo conversábamos con el equipo, también hay mujeres que acosan, pero es en menor medida, digamos. Yo creo que es súper importante que tengamos claro que identificar primero el contexto en el que se da esta situación de acoso, ¿ya? Que es, y lo que decía Iskra, el cuerpo no miente, Carmen Gloria, y de verdad, además nosotras cuando hemos tenido estas situaciones hemos vivido estas situaciones de acoso, hay una sensación de incomodidad, corporal, de incomodidad, digamos, que nosotros tenemos que ponerle mucha atención y no hacernos las locas. Yo las invito a quienes nos están viendo el programa que no nos hagamos más las locas, porque primero identificamos el contexto, tenemos esta sensación de incomodidad y además en la medida en que esto se vuelva reiterado en el tiempo, se convierte en una situación de acoso. Y ahí voy siendo súper precisa, porque Sí. de repente en las redes sociales ponen, claro, si fuera tal guapo el que te abraza, no sería acoso. Probablemente no, porque probablemente yo querría que me abracen. Pero es que y es si distinto, yo quiero, ya no es acoso. porque tú estás ¿cierto? estableciendo un vínculo con ese. O sea, Claro. si yo quiero tener un vínculo con él, esa es una decisión que tomo yo como mujer o adolescente adulta, o sea, como adulta o como adolescente en una relación consentida, que te fijáis, pero eso es una decisión que tomo yo. No uno que me viene a imponer, digamos, que se para detrás mío y me empieza a puntear. Y yo siento que esa cuestión es... Que te Yo no incomoda, quiero que no- eso para mí. Yo quiero establecer una relación sexual sana si es que quiero tener una relación con esa Menos persona. cuando hay una situación de poder frente a un subordinado, O sea, por hay ejemplo, una- cuando ocurre en el trabajo. Claro, cuando se dan estas asimetrías de poder en el trabajo, obviamente por el temor hoy día, y sobre todo hoy día frente a la realidad que estamos viviendo, las mujeres no queremos perder nuestra fuente de trabajo. Entonces es necesario tener esas tres Ahí tenemos. Claro, identificar el contexto en el que esto se da, si se da además reiteradamente en el tiempo, digamos, ya no es casual. Y sobre todo hacerle caso a lo que nos toca vivir a nosotros cuando es una sensación de incomodidad la que estamos viviendo frente a aquel, como decías tú, si tú quieres que el chamo te haga un masaje, tú estás decidiendo. Claro, yo estoy y accediendo. el chamo lo está aceptando. Claro, no ¿Ya? sé lo que iría a pensar Bernardo, chamo, pero bueno. Pero ese es otro tema. Pero ese es otro tema. Pero es que no, es que mira, Carmen Gloria, hay un contexto de confianza Sí. que uno establece con ese grupo. ¿Ya? O con esa persona en y particular. esa confianza y el chamo o quien sea no va a sobrepasar ese límite que tú estás poniendo. Entonces eso es muy importante. Cuando sobrepasan ese límite es porque efectivamente está generando una sensación, primero de incomodidad y en segundo lugar de una cosa que nosotros no estamos dispuestas a seguir tolerando. O sea, yo creo que es importante que seamos capaces de decir basta. Creo que el tema de este mes, Carmen, es un tema complejo porque la línea es súper sutil, es muy... Y como decía Iskra, va de menos a más. El acosador generalmente va ganando terreno. Empieza con unos roces que parecen casuales. Como que es casualidad. Y ahí empieza a avanzar. Sí. No sé, te toqué la pechuga. Bueno, perdón, fue casual. No es casual.
O sea, a ver, es como súper raro porque también hay un límite corporal, ¿te fijas? O sea, de cómo se establecen la proxemia, digamos. Si estás más cerca o menos cerca de una persona, pero también esos límites los pone uno, ¿te fijas? Cuando tú te relacionas con un otro, lo tienes acá al frente, pero sabes que tienes que mantener una distancia, porque eso además socialmente se ha estipulado que sea así. Y yo creo que otro tema que hablábamos con Iskra, que también es importante, Yolanda, es que en nuestras generaciones anteriores, y a lo mejor hasta la nuestra, porque ya estamos viejitas las dos, nos enseñaron casi como a aguantar, a callar, a correr, a ser sumisa. Nuestros hijos, nuestras hijas, tienen que aprender a que su cuerpo se respeta, a que su espacio se respeta y su decisión se respeta. Y yo creo que eso está marcando una gran diferencia generacional y que ojalá nosotros también podamos involucrar en esto a generaciones que son coetáneas a nosotros o generaciones anteriores. Las mujeres cambiamos, ya no somos las mismas, y el llamado hoy al hablar del acoso es a que seamos valientes, a que digamos, esto no me gusta y no lo quiero. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la invitación es a quienes nos están viendo hoy día, a las madres, a las hijas, a las abuelas. Hoy día tenemos la fortaleza y además estamos juntas enfrentando estas situaciones con estas conversaciones y con estos temas que hablamos particularmente este mes, digamos, en relación al acoso, para que lo podamos enfrentar juntas. Yo creo que no tenemos por qué guardar silencio independiente de la edad que tengamos, porque esa es una manera de reparar, Carmen. Yo creo que la Pamela Lagos, que es mucho más experta que yo en los temas de psicología, lo puede explicar mejor. Yo lo hablo desde lo que hago en el territorio y lo hablo desde mi propia experiencia. Y yo creo que la tuya también en algún minuto en relación al acoso. Entonces creo que el momento hoy día es poner los límites y ser capaz de verbalizarlo. No importa cuántos años tengamos. Sepan que nosotras vamos a estar acá para poder contenerlas, apoyarlas y alzar la voz para que no haya más acoso. Nos quedamos con dos grandes reflexiones. Uno, el cuerpo no miente. Si yo me siento incómoda, algo hay ahí y no tengo por qué aguantarlo. Y dos, hablemos, verbalicemos lo que nos está pasando. La invitación al tema de este mes, el acoso. Vamos a estar revisando qué pasa en materia legal en Chile. ¿Está legislado, está sancionado? ¿En qué casos está sancionado? ¿Cómo detectarlo, cómo enfrentarlo, cómo sanarse de una situación vivida en nuestra historia? Muchas gracias, Yolanda. Nos vemos la próxima semana y tenemos todo el mes para seguir conversando. Y seguir sembrando para que en algún día digamos, basta. Esto va a pasar a ser historia, va a quedar atrás en la historia de nuestro país cuando todos nos comprometamos en trabajar en equidad de género. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana a las 17:40. Gracias, Yolanda. Gracias también a Iskra, que está por ahí toda. Gracias.